Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Muy bien. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos el día de ayer? ¿No, jóvenes? ¿No hay dudas entonces? Bueno, entonces creo que no hay dudas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un poco un resumen de lo que son las pruebas de software. Nada más para aclarar las dudas que vi que tenían el día de ayer o de antier en la presentación que hicieron. Les voy a apoyar un poco con lo que son las pruebas. Entonces, para ello, vamos a ver estas pequeñas diapositivas. Y bien, primero tenemos que saber un poco del concepto de la definición de pruebas, para qué sirven, cuáles son sus objetivos, cuáles son los tipos de pruebas, cuáles son las estrategias de hacer las pruebas, cómo se elabora un plan de pruebas, qué herramientas voy a utilizar en la planeación de las pruebas. Muy bien, las pruebas de software son un conjunto de procesos con los que se pretende probar un sistema o aplicación en diferentes momentos para comprobar su correcto funcionamiento. Los tipos de pruebas abarcan cualquier estadio del desarrollo del sistema, del desarrollo del software, desde la creación hasta la puesta en producción. Esto es, las pruebas deben de estar aplicándose desde la etapa de los requerimientos, del análisis, del diseño, de este, la puesta ya en producción en el servidor. Entonces, la cuestión que se pensaba anteriormente de las pruebas, de hacerlas una vez que ya estaba el código, ya se había codificado, se pensaba entonces que las pruebas deberían de aplicarse y no es el caso. Las pruebas deben de empezarse a aplicar desde temprana edad del desarrollo del software. Cuando hablamos de temprana edad, pues, estamos hablando desde el análisis, el diseño, la codificación y la puesta en producción. Entre más temprano apliquemos las pruebas, menos costoso va a ser el sistema, es decir, en cuestiones económicas y en cuestiones de tiempo. No es lo mismo detectar un error en la etapa final después de la codificación que antes en la etapa de análisis. Una vez que nosotros detectamos el error ya en la puesta de producción, por ejemplo, eso implica que se ha perdido tiempo en las etapas anteriores, en la de diseño y en la codificación, si es que se hubiese detectado el error desde el análisis. Bien, lo interesante de las pruebas es que se pueden ejecutar de manera automática para determinar en cualquier momento si tenemos una aplicación estable o si, por el contrario, un cambio en una parte ha afectado a otras partes sin que nos demos cuenta. Esto es lo que mencionábamos anteriormente.
¿sí? Si nosotros aplicamos las pruebas desde el momento del análisis, por ejemplo, en la etapa de análisis, nosotros nos podemos dar cuenta inmediatamente ahí si ya está ocurriendo el error. Y entonces no es necesario que ese error pase a la etapa de diseño de codificación. Nos evitaríamos ese gasto de tiempo. Ahora, cuando se dice que las pruebas se pueden automatizar, eso también implica que podamos hacer un número mayor de pruebas. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Fíjense bien por qué al inicio del semestre, cuando estábamos viendo la repartición de los roles, decíamos que la parte de calidad de pruebas y validación y verificación estaban muy ligados y deberían de eh, trabajar en conjunto para establecer la calidad del software que implica la validación, la verificación y las pruebas de el software. ¿Se acordaron ustedes también que al inicio hablábamos de que el diseño y el desarrollo del software estaban divididos en dos partes? La primera parte era la cuestión técnica, que era lo que involucraba el análisis, el diseño, la codificación y hasta cierto punto el enlace con las pruebas. Es decir, en las pruebas es el enlace entre la parte técnica y la parte de calidad. La parte de calidad, pues ya vienen las pruebas, viene la validación, viene la verificación, ¿sí? Esa parte de las pruebas es la que embona, la que une a la parte técnica y a la parte de calidad. Entonces, la prueba de software es un elemento de un tema más amplio que usualmente se conoce como validación y verificación. ¿Qué debemos entender por la verificación? La verificación se refiere al conjunto de tareas que garantizan que el software implementa correctamente una función específica. Esto es, ¿se está construyendo el producto correctamente? ¿Sí? Con base a las funcionalidades que nos han establecido por parte del cliente, nosotros debemos determinar si estamos construyendo el producto correctamente. Pero la validación, que es un conjunto de diferentes tareas que asegura que el software que se construye sigue los requerimientos del cliente. Esto es, se está construyendo el producto correcto, que esas son las dos grandes diferencias entre validación y verificación. Cuando hablamos, bueno, los tipos de pruebas de software, aquí hay algo muy importante. Quizá ustedes han escuchado que los tipos de pruebas de software existen diferentes y muchos. Sin embargo, todos los tipos de pruebas de software se pueden encajonar dentro de dos tipos. Bien, todos los tipos de pruebas de software que existen básicamente se pueden agrupar en dos grupos. Las de pruebas funcionales, es decir, las que están basadas en las reglas de negocio, los procesos, los casos de uso, las historias de usuario, etcétera. Y las pruebas no funcionales, que están basadas en la fiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad, por ejemplo, entre otras. Entonces, todos los tipos de pruebas que nosotros tenemos los podemos encajonar en esos dos grandes rubros. Las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Dentro de las pruebas funcionales existen las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de regresión y las pruebas de aceptación. Dentro de las pruebas no funcionales están las pruebas de carga, las pruebas de estrés, las pruebas de escalabilidad
y las pruebas de portabilidad, además de las pruebas de rendimiento. Podrán existir múltiples tipos, depende del autor que estemos consultando, depende de la empresa, o sea, etcétera, ¿no? Bueno, en la figura nosotros podemos ver cómo se están aplicando las diferentes pruebas a el proceso del desarrollo de software. Para esto nosotros tenemos la ingeniería de el sistema, los requerimientos, la parte del diseño, la codificación. Si nos damos cuenta con esta espiral que estamos observando, tenemos las de que para la ingeniería del sistema vamos a hacer las pruebas del sistema. Dentro de los requerimientos son las pruebas de validación. Para el diseño son las pruebas de integración y para la codificación son las pruebas de unidad. Las pruebas unitarias son las que aseguran que cada célula del código desarrollado en un componente brinde los resultados adecuados. En estas pruebas, es decir, las pruebas de unitarias, los desarrolladores observan la interfaz y la especificación de un componente, proporcionando la documentación del desarrollo del código y se prueban exhaustivamente todos los componentes de esa parte del desarrollo. Las, las pruebas de integración son las pruebas funcionales al ejercer el código en que es más probable que se rompa. Por ello, si usamos pruebas funcionales sin pruebas unitarias, puede experimentarse alguna dificultad para diagnosticar lo que es la falla y entonces no podemos tenerlas presentes. Pero en este caso es la continuación de las pruebas unitarias. Recuerden, las pruebas unitarias o de unidad, esas pruebas son las que se tienen que hacer directamente a cada uno de los componentes del sistema. Por ejemplo, si vamos a registrar un cliente, pues las pruebas que se van a desarrollar ahí son, por ejemplo, las pruebas de agregar un usuario, las pruebas de borrar un usuario, las pruebas para modificar un usuario, etcétera. Ya que tengamos esas pruebas unitarias que hayan pasado, luego vienen, como les decía aquí, las pruebas de integración y nosotros podremos tener otro módulo de, por ejemplo, ventas y otro módulo de productos. Entonces, también vamos a hacer pruebas unitarias en en los productos en donde se deben insertar, borrar, modificar, asignarle precios, etcétera, a un producto. Le estamos haciendo de manera unitaria, o quiero decir, de manera de unidad a cada proceso. Por ejemplo, estamos hablando de la inserción, el borrado, etcétera. Pero una vez que hayamos probado el módulo del cliente y el módulo de proveedores, perdón, productos, por ejemplo, ya les hicimos las pruebas unitarias a ellos dos. Ahora vamos a ver que vamos a vender un producto o que sí, vamos a vender el producto a un cliente y tenemos un tercer módulo de ventas. También al módulo de venta le vamos a hacer las pruebas de unidad, es decir, probar, registrar un producto a la venta, etcétera, etcétera. Pero la prueba de integración es ver que el módulo de clientes sin ningún problema podamos integrarlo al módulo de ventas junto con el del producto, que la información del producto
para la venta y la información del cliente para la misma venta, yo la pueda integrar. Entonces, necesito verificar si se pueden integrar los diferentes módulos. Esto es lo que ya le conocemos con la prueba de integración. Luego tenemos lo que son las pruebas de regresión. En las pruebas de regresión cumplen con verificar si se realizan mejoras o si se realizan algunas modificaciones a algunos de los módulos que ya hayamos probado, ¿sí? Entonces, si existen modificaciones o mejoras a algunos de los componentes que ya se hayan probado, a través de las pruebas de regresión que tienen la funcionalidad dentro del desarrollo de modificar o probar, quiero decir, probar las nuevas modificaciones. Pero aquí cuando hablamos de esta prueba de regresión, estamos hablando de hacer las pruebas a componentes anteriores y lo que tenemos que hacer es verificar que esas modificaciones o mejoras no afectaron la funcionalidad del módulo, ¿sí? Y debemos considerar que ya se hicieron ciertas pruebas. Entonces, necesitamos verificar que no causen efectos inesperados en el comportamiento de ese componente al que le estamos haciendo la prueba nuevamente. Muy bien. Y luego pues tenemos las pruebas de aceptación, que estas pruebas cuando ya se ha hecho el seguimiento, la implementación de las pruebas unitarias de integración, de regresión, entonces ahora tenemos que hacer las pruebas de aceptación y estas se hacen prácticamente al final de la fase del proceso de pruebas. Aquí, bueno, se verifica que los usuarios del software lo usen para verificar y validar que se cumplen con las tareas requeridas al inicio del proyecto en un ambiente real, es decir, ya instalado en un servidor y el usuario tiene un tiempo de pruebas una vez instalado para hacerle esas pruebas y decidir si acepta o no acepta lo que le estamos entregando. Sí, entonces este es el tipo de, digamos, como un punto de control final entre todas las pruebas funcionales. Posteriormente, vamos a tener ya en otro tipo de pruebas, las pruebas no funcionales, como dijimos, y tenemos el proceso de pruebas de cargas. Estas pruebas se hacen con el objetivo de determinar y validar las respuestas de la aplicación o del sistema cuando está sometido a una carga de un cierto número de usuarios o de peticiones, que es lo que les mencionaba el día de ayer, que sean eh, accesos concurrentes, eh, cuando dos usuarios entran al mismo tiempo al mismo componente o cuando, por ejemplo, vamos a verificar si el producto puede soportar la carga de 100 usuarios de forma simultánea y estos resultados se van a comparar con el volumen esperado. Entonces, para eso, bueno, tenemos que hacer las pruebas de carga. También les hablaba de las pruebas de estrés el día de ayer. Y estas pruebas se realizan para encontrar el número de usuarios, el número de peticiones o tiempo que la aplicación puede soportar. Cuando nosotros usamos las pruebas de carga, perdón, en las pruebas de carga, como decíamos, es que el número de usuarios acceden a nuestro sistema, pero como les dije, el sistema también está sometido a estrés. Y entonces nosotros debemos verificar en las pruebas de estrés cuántos usuarios
concurrentes o al mismo tiempo puede soportar nuestro sistema, además de el número de usuarios, el número de peticiones que se están realizando. Y eso, pues hay que hacer las pruebas de estrés, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de estrés pues, nos pueden servir para encontrar la calidad de, perdón, la cantidad de usuarios que soporta de manera simultánea hasta que la aplicación deje de responder, es decir, que se cuelgue. Entonces, nosotros podemos establecer cuántos usuarios momentáneamente al mismo tiempo podemos soportar. Vamos a suponer que nosotros podemos soportar hasta 100 usuarios, entonces podemos a crear un componente extra para que determine en un momento dado cuántos usuarios están utilizando el sistema y a partir de cierta cantidad nosotros podemos ahora sí negarle el acceso a los usuarios para que nuestro sistema, por ejemplo, pues no se caiga. Entonces, mientras encontramos una solución para darle el soporte a más usuarios. Entonces, las pruebas de estrés nos van a servir para ese tipo de cosas. Por otro lado, tenemos las pruebas de escalabilidad. Como su nombre lo indica, las pruebas de escalabilidad nos van a proporcionar información para determinar el grado de escalabilidad que tiene nuestro sistema. Se entiende, ya saben ustedes, como escalable la capacidad que tiene el sistema para que si se aplican cambios drásticos en la configuración, pueda soportar el incremento de demandas en las operaciones. Por ejemplo, si el sistema soporta la agregación de un nodo extra en su esquema de balanceo de capas de la aplicación en la base de datos. Esto es, nosotros ahorita hablamos de que vamos a desarrollar el sistema por capas. Hablamos de la capa de entidad, la capa de datos, la capa de negocios, la capa de entidades, pero quizá yo pueda o quiera agregarle una nueva capa a mi sistema. Por ejemplo, yo quiero agregarle una capa de desarrollo para que este sistema pueda proporcionarle información a otros sistemas. Esto es, ponerle la capa de un API en donde solamente va a accederle la petición de otro sistema y mi sistema le va a ser capaz de proporcionar cierta información a través de peticiones externas, por ejemplo. Entonces, quiero ver si mi sistema es, es capaz de soportar una nueva capa. Entonces, eso es lo que podría ser escalable. Luego viene las pruebas de escalabilidad, perdón, portabilidad, quise decir. Las pruebas de portabilidad son las que me van a proporcionar información para verificar si mi sistema puede ser portable a otros sistemas operativos, a otras entidades de desarrollo, que si yo sin ningún problema lo puedo, eh, por ejemplo, portar a Linux, portar a PHP, a Java. Entonces, esas pruebas son las que me van a decir qué tan portable es mi sistema. Y finalmente, pues tenemos las pruebas de rendimiento, que su objetivo principal eh, es calcular la respuesta que tiene la aplicación con diferentes medidas de usuarios o peticiones. Muy bien, aquí se podrían de estar pensando ustedes qué pasa que con las pruebas de caja blanca, de caja negra, etcétera. Pero pues realmente cuando nosotros hablamos de pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra e incluso de caja gris, estamos hablando de técnicas de pruebas de software.
Esas no son este, como un tipo de prueba, son las técnicas que existen. Muy bien. Ahora, para el proceso del plan de pruebas, se sigue cierta, cierto proceso. El proceso del plan de pruebas, pues simple y sencillamente está establecido por la generación del plan de pruebas, el diseño de pruebas específicas, la ejecución de pruebas, la evaluación de los resultados de la prueba, el análisis estadístico de los errores obtenidos en las pruebas. Cabe mencionar que no es un proceso universal, también depende de los autores, depende de las empresas, depende de otros factores, el proceso básicamente puede cambiar. Para la elaboración de las pruebas, necesitamos establecer los tiempos, la gente que va a realizar las pruebas, qué elementos debe tener nuestras pruebas. Entonces, en este plan, en la generación del plan, debemos establecer todos esos componentes. Para el diseño de pruebas específicas, debemos considerar a qué elementos le voy a hacer las pruebas de manera puntual. Los módulos, las acciones, qué se espera obtener de las pruebas, qué datos de entrada le voy a proporcionar, qué precondiciones, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver un ejemplo del diseño de las pruebas específicas. Luego tenemos que ver la ejecución de las pruebas. ¿A qué se le va a ejecutar la prueba? Por ejemplo, va a ser en en la etapa de análisis, en la etapa de diseño, en la etapa de codificación, en la etapa de producción interna, es decir, nosotros vamos a ponerla en un servidor y en ese servidor ya en un tiempo real y en un esquema de uso verdadero, por eso le llamamos de producción, pero hacia el interior de, del equipo de trabajo. Por eso en días anteriores yo les decía que sería importante que ustedes instalaran ya el sistema en un servidor para que nosotros podamos hacer las pruebas reales ya en vaya, en un ambiente real. Y luego vienen las pruebas ya en producción, pero por parte del cliente y todos esos tiempos, ahí necesitamos establecer fechas de ejecución de esas pruebas, la persona que va a realizar la prueba, todos los componentes o documentación que se deben llenar una vez que se establezcan las pruebas, qué proceso tengo que realizar una vez que yo haya determinado o encontrado la falla, a quién le debo dirigir esta falla, a cuánto tiempo estimo que debe llevarse en corregir esa falla, etcétera, etcétera. Posteriormente viene el proceso de evaluación de los resultados de las pruebas. Una vez que todos los procesos se hayan cumplido en la realización de esas pruebas, yo debo recabar toda la información, todos esos resultados y ponerlos en un documento donde ese documento posteriormente yo voy a hacer el análisis de la evaluación y análisis de esos resultados. Tengo que finalmente hacer un análisis estadístico de todos los errores para verificar en qué módulo se ha ocurrido el mayor número de errores, de tal manera que una vez que ya tenga establecido estas pruebas, yo puedo establecer, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan el término de lo óptimo Pareto, ¿sí?
El óptimo Pareto habla del 80-20. A través del análisis estadístico de los errores, yo puedo establecer que el 80% de los errores, por ejemplo, ocurre en el 20% de los módulos, ¿sí? Entonces, si yo estoy estableciendo que el 80% de los errores ocurren en el 20% de ciertos módulos, pues yo puedo establecer una estrategia de diseño de mis pruebas para solamente abocarme en ese 20% de los módulos, dado que ahí es donde se está dando el mayor número de errores. Entonces, este es el proceso, digamos, que se debe de seguir en el diseño de las pruebas. Pero este proceso también tiene ciertas estrategias. Entonces, dentro de estas estrategias que debo seguir para el desarrollo de estas pruebas, pues son según el momento en que se está realizando la prueba o según la forma en cómo estoy realizando la prueba. Cuando hablamos de las estrategias según el momento de la realización, entonces estamos hablando de las pruebas en el momento de análisis, diseño, codificación, por ejemplo. Entonces, si hablamos de la realización, eh, perdón, en el momento de realización, debo poner pruebas de unidad, pruebas de integración y pruebas de validación. Si estamos en la forma de realización, son las pruebas de caja blanca, caja negra y valores de límites. Cuando hablamos de caja blanca, ustedes recordarán, ya explicamos las de unidad, integración y validación. En las cajas blancas, ustedes recordarán que una prueba o la técnica de prueba de caja blanca es cuando nosotros vamos a verificar qué es lo que está sucediendo internamente en el proceso, ¿sí? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las estructuras. Debemos hacer las pruebas en las estructuras internas, en la lógica ¿cómo se llama? La lógica del sistema, que es decir, que estemos siguiendo el correcto camino para lograr el objetivo. Vamos a probar todas las condiciones que se están dando en el proceso, vamos a probar todos los ciclos, es decir, es como hacer la prueba de escritorio, que si ustedes la recuerdan en primer semestre, cuando hacían el análisis de algoritmos, ustedes hacían la prueba de escritorio y le daban seguimiento a todo el proceso. En el if, si sucede esto, te vas por este camino, si sucede esto, te vas por este otro camino. El día de ayer les explicaba en el diagrama que ese es el, digamos, la pauta o el diagrama que me va a servir a mí para realizar las pruebas de caja blanca. Por otro lado, las pruebas de caja negra son las pruebas que en este caso ustedes pueden seguir, donde solamente se alimenta el proceso. Yo no sé qué es lo que va a suceder internamente, pero sí sé qué son los resultados que debo obtener. En este caso, esas pruebas generalmente se hacen después de la codificación y la de caja blanca se hacen durante la codificación. Luego vienen las pruebas de los valores límites también. Es decir, cuando nosotros vamos a capturar información dentro de un text box, por ejemplo, ahí estamos hablando de las pruebas de los valores extremos, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo. Con eso nosotros podemos determinar también cuántas veces debo hacer esa prueba. Recuerden que si el proceso se cumple para uno, se cumple para dos. Y si el proceso se cumple para dos, entonces se cumple para tres.
Y si el proceso se cumple para 3, se cumple para n. Por eso, en ese sentido, es importante hacer las pruebas de los valores mínimos, es decir, que no debo capturar antes del valor mínimo y que no debo capturar o debo pasar después del valor máximo. Y entonces ahí estamos hablando de 3 pruebas, los valores por bajo del límite, por sobre el límite y los valores dentro del límite. Pero obviamente no le voy a hacer pruebas exhaustivas para todos los posibles valores. Eso es prácticamente imposible. Dentro de estas estrategias yo debo elaborar, vamos a seguir repitiendo, estrategias para hacer ese tipo de validaciones. Por ejemplo, desde el análisis, si yo sé que solamente debo capturar números que deben de estar en un rango, pues yo debo preparar mi text box, mi componente, para solamente quizá automáticamente delimitar que yo quiero del 0 al 10. Por ejemplo, en las horas clases, si ustedes hacen un análisis rápido y exhaustivo de las horas clases que debe de tener una materia, ustedes ya de entrada pueden validar que solamente acepte del 0 al 10, por ejemplo, que es el mayor número de horas que puede tener una clase, por ejemplo. Y entonces ahí, pues ya estoy delimitando el número de errores. Muy bien. También debemos considerar los principios de las pruebas de software. A saber, como les digo, depende del autor, depende de quién estén haciendo los principios o aplicando, existen diferentes, pero podemos tener estas ideas. Ustedes pueden implementar algunos otros según la necesidad de su sistema, perdón. Bien, las pruebas demuestran la presencia de defectos, no sus ausencias. Ese es uno de los principales principios. Las pruebas demuestran la presencia de defectos, no su ausencia. Es decir, si nosotros hacemos las pruebas a nuestro sistema y no encontramos errores o encontramos muy poco, o una de dos, nuestro instrumento para el diseño de las pruebas está mal elaborado, o el que está aplicando las estrategias, aplicando o llevando a cabo las pruebas, lo está haciendo de manera incorrecta. ¿Por qué? Un sistema siempre va a tener errores. Y si no los encuentra, algo está haciendo mal. Entonces las pruebas demuestran la presencia de errores. Las pruebas, su principal objetivo es encontrar errores. Si no está encontrando errores, algo anda mal en su este, diseño o aplicación. Otro principio, las pruebas exhaustivas no existen. Ojo, esto es lo que les acabo de comentar ahorita. Nosotros no podemos llevar a cabo todas, absolutamente todas las posibles pruebas de un software. Eso no se da. No existen las pruebas exhaustivas. Por lo tanto, es importante considerar lo que acabábamos de mencionar anteriormente. Debemos ver cuáles son las estrategias que vamos a llevar a cabo para realizar esas pruebas, de tal manera que las pruebas que diseñemos sean capaces de arrojar el mayor número de errores. No es necesario hacer, como decimos aquí, todas las pruebas porque eso va a ser difícil. Entonces las pruebas exhaustivas no existen. En este punto deben considerar cuáles son las pruebas claves. Las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero. Ya lo mencionamos. Si nosotros diseñamos pruebas para aplicarlas desde el momento de análisis, ya de entrada ahí nos estamos quitando mucho tiempo en la cuestión de no llevar los errores a diseño
y no llevar los errores a codificación. Entonces, esto es simple y sencillamente. Las pruebas tempranas ahorran dinero y tiempo. Otro principio es que debemos agrupar los defectos. Y esto nos va a servir para lo que vimos en el punto anterior, el análisis de los errores y lo que decíamos, la evaluación de los resultados, ¿sí? Entonces, agrupando los errores, también agrupamos bueno, vaya, estos errores agrupados nos sirven para la aplicación de lo que decíamos del óptimo Pareto, donde están ocurriendo el mayor número de errores y nos vamos a centrar en ese punto. Luego, otro principio, se debe tener cuidado con la paradoja del pesticida. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes recordarán que cuando aplican cierto pesticida, bueno, no me acuerdo del otro nombre, a cierta plantío, llega un momento dado que ese plantío cambia su potencialidad para soportar ese pesticida. Entonces, llega un momento dado que se hace inmune. Entonces, en ese sentido, debemos tener cuidado en pensar que un error que se está obteniendo en ciertos módulos puede llegar a ser oculto a la revisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya cometimos el error de no hacer correctamente esa prueba. Las pruebas dependen del contexto. Ojo, también aquí tenemos que entender que las pruebas deben considerar hacia quién van dirigidas. eh, por ejemplo, si estamos hablando de las pruebas de un sistema que va dirigido a la venta de boletos de vuelos en una aerolínea, pues todas las pruebas tienen que considerar el ambiente de aerolíneas. Si estamos hablando de el sistema que estamos haciendo, estamos, ¿cómo se llama? Debemos considerar el ambiente académico. A ver, déjenme ver, aquí me pone un comentario Giovanni. Bueno, aquí viene, nos da una liga de la paradoja del pesticida y cada método que se utilice para prevenir o encontrar errores deja residuos de errores sutiles contra los que esos métodos resultan ineficientes. Bueno, eso es parte de lo que se decía anteriormente. Si ya tenemos algún error y lo volvemos a aplicar el error a otro componente, pues obviamente ya no va a resultar los efectos que nosotros deseamos. Bueno, y por último, tenemos la falacia de la ausencia de errores. Esto significa, como les decía anteriormente, que tenemos un equipo de desarrollo profesional, si ustedes quieren, el más bueno de todos los tiempos, en todos los ambientes, pero creer que nuestro sistema es perfecto es una falacia. Eh, por ejemplo, bueno, retomando, si no encontramos errores, algo está bien, algo no está bien, ¿sí? Entonces, no existen eh, sistemas perfectos. Entonces, en todo sistema existen errores. Preguntémosle a los desarrolladores de Windows, de Linux, a los creadores de teléfonos que los han tenido que retirar incluso antes de su vencimiento. Tenemos varios ejemplos.
no recuerdo, creo que fue un Samsung que se quemaba antes de, bueno, sin ponerlo a cargar, así de simple de la nada, defectos en la batería, si mal no recuerdo. Entonces ahí seguramente hicieron todas las pruebas, pero algo les falló. Bueno, para las técnicas de prueba más se usan son las pruebas de casos de uso, en las pruebas exploratorias, análisis de valores límites, que ya los explicamos poquito, análisis basados en lista de chequeo, predicción de errores y participación de equivalencias. Muy bien, vamos a ver lo que son los casos de prueba, cómo se elabora el caso de pruebas y vamos a ver primero qué es un caso de prueba. Bueno, aquí Giovanni nos dice que del que yo estábamos hablando era el Galaxy Note 7. Muy bien, entonces para el caso de pruebas, según la definición de la International Software Testing Qualification Board, que es una certificadora de calidad, es un conjunto de valores de entrada, precondiciones de ejecución, resultados esperados y postcondiciones de ejecución, desarrollados para un objeto particular de condiciones de pruebas tales como para ejecutar una ruta de un programa en particular o para verificar el cumplimiento de un requerimiento específico. Existen muchos formatos diferentes para la elaboración de los casos de prueba. No existe un formato único, al igual que todo lo que hemos estado platicando, depende los autores, depende de la empresa donde se esté trabajando, depende de las necesidades propias del desarrollo de pruebas. Existen diferentes y múltiples tipos de casos de prueba, ¿no? Pero lo que mínimamente se considera que deben de tener son un identificador, que es un identificador del caso de prueba, que puede ser numérico o alfanumérico, y la idea es que el caso de prueba diferencie de otros tipos de otros casos de prueba a través de este identificador. Otro sería el nombre del caso de la prueba, que es el nombre descriptivo del caso de prueba, y en algunos procesos de calidad se hace necesario cumplir con una nomenclatura clara y que considere los datos. Y esto lo vamos a ver a continuación. Nomás que nos quedamos que puede ser un nombre descriptivo o que puede considerar algunas nomenclaturas que se definan dentro de la empresa. Luego viene la descripción del caso de pruebas, que es una narrativa que describe la prueba que se va a realizar. También vienen las precondiciones y las postcondiciones, o en este caso precondiciones, que hacen referencia a lo que se debe tener listo para la ejecución del caso de prueba. Puede ser la ejecución en otros casos de prueba, puede ser un archivo, la creación de un dato antes de la prueba, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí para la precondición, a lo mejor cuando ustedes estén capturando los datos de la materia, hablamos de las horas clases, las horas taller, las horas laboratorio, las horas extra clase y finalmente los créditos. Ahora, los créditos ustedes saben que se calculan multiplicando 2 veces las horas clase y sumándole las horas laboratorio, las horas taller y las
horas, creo que esas serían todas. Entonces, una precondición para el cálculo de los créditos es que ya estén capturados los tres datos que están involucrados en la fórmula de créditos. Luego viene las entradas o datos de prueba, que son todos los datos de entrada necesarios para realizar la prueba. Es posible que cada paso de prueba se pueda hacer necesario la especificación de los datos a utilizar. Nosotros vamos a continuación a ver los pasos que se deben de hacer en el caso de prueba, pero en este caso nos dice que los pasos pueden tener sus propios datos de entrada. Ahora bien, define, en los pasos definen las acciones que el usuario debe llevar a cabo en términos de negocio, que es lo que ya se especificó en el análisis, para lograr la ejecución del caso de pruebas. Por ejemplo, ingresar el nombre del campo nombre de usuario y hacer clic en el botón de enviar. O sea, ahí tenemos la descripción de los pasos. Luego tenemos los resultados esperados. En los resultados esperados, pues lo que tenemos que poner es una descripción de qué es lo que se espera obtener como resultado una vez que se sigan todos los pasos que se han descrito en la sección anterior. Pero una cosa son los resultados esperados y otras son los casos, perdón, los resultados reales, que es lo que se obtuvo realmente al ejecutar los pasos de, de este proceso. Bien, esos son la descripción del caso de uso y algunos de sus componentes. A continuación, se presenta un ejemplo de la definición del caso de pruebas. En este caso, solamente estoy poniendo lo que tenemos en los casos de prueba para el módulo de clientes, insertar los datos de un nuevo cliente y aquí faltaría quizá poner la descripción genérica del caso de pruebas. Obviamente también me falta poner a qué sistema corresponde, la fecha en que se va a elaborar, quién la va a elaborar, dónde la va a elaborar, etcétera. Esto no lo he puesto aquí, solamente he puesto lo que aboca a la descripción del caso de pruebas, que sería esta cuadrícula. Hablábamos entonces de que en el caso de pruebas vamos a tener el número de prueba, el nombre de la prueba y donde nosotros teníamos la especificación de lo que aquí llamábamos la nomenclatura. En este caso tenemos CP, que es el caso de prueba, INS, que corresponde a insertar y la prueba número 1. En el caso de abajo tenemos lo mismo, caso de prueba de insertar, prueba 2 hasta la prueba 5. Luego viene la descripción de la prueba. En este caso, la descripción nos dice agregar los datos del cliente dejando todos los campos vacíos. Eso es lo que se va a hacer. Luego, la precondición, bueno, la prueba que voy a hacer es agregar los datos del cliente dejando todos los campos vacíos. La precondición, el usuario debe tener los derechos para insertar datos. ¿Qué datos de entrada tenemos? Todos los datos del cliente, se van a capturar todos los datos del cliente. ¿Qué pasos debo dar? Ingresar al módulo del cliente, hacer clic en la opción de nuevo cliente, sin capturar datos, hacer clic en el botón de grabar. ¿Cuál es el resultado que yo espero? Me debe mostrar un mensaje en los campos que son requeridos y que no se guarden los datos. ¿Cuál es la postcondición? La información del cliente en la base de datos se mantiene igual. El estado se ha realizado y la prioridad. Aquí nos hace falta los resultados, pero podemos hacer otro
documento donde tenga los resultados reales de esta, o bien los puedo agregar aquí en una segunda columna. Y así sucesivamente tenemos la prueba número 2, agregar los datos del cliente dejando únicamente los campos requeridos vacíos, y así sucesivamente se va a hacer la descripción. Bien, ya para finalizar, porque ya nos queda muy poco tiempo, la automatización de pruebas. Bueno, ¿qué es esto? Nosotros todo el proceso de pruebas, o cierto proceso, no todo, lo puedo automatizar. Es decir, puedo ver cuáles son los procesos que más se están repitiendo y puedo automatizarlos. Para ello, tengo que definir la automatización de las pruebas, cuáles son los beneficios de la automatización de esta prueba, ¿sí? ¿Qué gano? Menos costo, eh, mayor tiempo en las pruebas. ¿Cuáles son los casos de pruebas que se recomiendan automatizar? Debo establecer qué casos debo probar. No todos los casos se pueden eh, automatizar, o, como dice al final, no todos los casos son recomendables para la automatización de las pruebas. Y finalmente, ahora sí, hay algunas herramientas que se deben o se pueden utilizar para ciertas pruebas. Ayer eh, me preguntaban que habían encontrado diferentes herramientas, pero no sé, ahí no recuerdo haber visto las herramientas en su totalidad, pero cada una de las herramientas está dirigida a ciertas pruebas. Entonces, si quiero realizar pruebas de rendimiento, podría utilizar alguna otra, pero JMeter. Si quiero hacer pruebas que estén automatizadas, puedo utilizar Selenium. Si quiero hacer pruebas de unidad, puedo utilizar JUnit 5. Y como un gestor de las pruebas de Selenium, puedo utilizar TestNG. También, si quiero hacer pruebas unitarias, puedo utilizar el mismo entorno de Visual Studio, porque ahí tiene módulo para hacer las pruebas unitarias, entre otras cosas. Muy bien, jóvenes, así les he puesto un resumen muy general, pero espero que les sirva al departamento de pruebas, al departamento de validación y verificación, para hacer lo que es la calidad del proceso de las pruebas. Obviamente es mucha información la que debemos considerar, pues es un curso completo, pero pues no tenemos el tiempo para ver todo eso. Solamente les pongo un resumen de prácticamente 1 hora, ya se terminó la clase. Muy bien, jóvenes, yo espero que les sirva a, a lo que acabo de mencionar. Muy bien, jóvenes, ya para finalizar, ¿tienen alguna duda, comentario, aportación, queja? No, todo bien. No, profe. Más Correcto. que Entonces, comentar, okay. Más que ah, comentar que yo más o menos ya había leído algo acerca de esto, porque una vez hice investigación sobre cómo se validan los sistemas de las computadoras en los aviones. ok, Y ya más o menos, eso ya implica que se considera, por ejemplo, del ambiente, del contexto del que hablábamos anteriormente. No voy a validar de la misma forma ese tipo de software que son muy delicados, muy importantes, por ejemplo, a un sistema eh, donde no requieran tantas pruebas exhaustivas en todos los procesos. Muy bien, gracias, Esteban. ¿Alguna otra aportación? Muy bien, jóvenes, pues entonces, eh, muchas gracias por la